texto continuo? Un texto continuo viene de la clasificación por la forma de presentación del contenido, el cual se divide en esos tres: continuo, discontinuo o mixto. Ahora bien, el que nosotros vamos a trabajar es el texto continuo. El texto continuo se presenta cuando los textos están organizados en oraciones que a su vez se reúnen en párrafos y pueden conformar estructuras más amplias como secciones, capítulos, libros o textos en general. ¿Cierto? A esto es lo que llamamos texto continuo. Ejemplos de esto pueden encontrarse en reportajes de periódicos, artículos, entrevistas, ensayos, novelas, cuentos, revistas, cartas, entre otras. Entonces podríamos decir que es una construcción en prosa en la que las oraciones han ido conformando a su vez párrafos y los párrafos a su vez conformando estructuras superiores. Sin embargo, podríamos sintetizar que son construcciones en prosa. Muy bien, en el texto continuo, independiente el que sea, si es de tipo narrativo, argumentativo o expositivo, vamos a tener una estructura más o menos similar. En un texto narrativo, inicio, nudo, desenlace, o en un texto expositivo argumentativo, introducción, desarrollo y conclusión. Podemos ver que en el inicio de la introducción se puede percibir la estructura de un párrafo, en el nudo la estructura de un párrafo y en el desenlace o conclusión la estructura de otro párrafo. Independiente del texto que sea, para que sea continuo, se conforman oraciones que construyen cada uno de esos párrafos y al final dan como resultado una estructura superior o mayor. Esto pues, claro está, no tiene que ser la conformación de varios párrafos. Dentro del texto narrativo, los microcuentos podríamos catalogarlos como textos continuos, si bien pueden construirse a partir de una o dos oraciones o de un párrafo, tendrán unas especificidades que nos permite catalogarlos como textos y a la vez, al estar escritos en prosa, pues efectivamente cumplirían con ser de formato continuo. En el texto continuo, por ejemplo, no importaría la relación en función del tiempo. Es decir, no hay que ver que como si fuera una historia o un elemento de un orden lineal, en el sentido de que primero voy a hablar desde un presente y de aquí en adelante voy a hablar lo que vaya sucediendo, o podría hablar hacia el futuro. No, hay que verlo en relación no al tiempo, porque hay escritores que juegan con esto, sino en la construcción a partir de oraciones que conforman estructuras superiores. Por ejemplo, del por qué no mezclar o no considerar que un texto continuo tiene que ver algo en función del tiempo. Esta primera oración de 100 años de soledad nos muestra perfectamente cómo un narrador puede jugar con los tiempos verbales, y eso no quiere decir que el texto deje de ser continuo por eso. Es discontinua quizá la linealidad dentro de la narración, pero el texto en sí, al ser escrito en prosa, sería continuo. Por ejemplo, el narrador desde el presente nos dice que muchos años después, el coronel Aureliano Buendía, frente al pelotón de fusilamiento, habría de recordar. Entonces, desde un presente nos lleva a un futuro y desde el futuro inmediatamente nos remite al pasado del personaje Aureliano Buendía. Entonces, aquí, si bien hay una ruptura en la continuidad de la línea de la historia que nos viene presentando, eso no tiene nada que ver con el tipo de texto por el modo en el que está presentada la información. Aquí hay un texto continuo. Nos están escribiendo con oraciones que conforman párrafos y a la vez estos conforman estructuras mayores. A eso hace referencia y esta es una claridad que queríamos presentar. Ahora bien, en un texto continuo nosotros, ¿qué debemos considerar como lectores asertivos de este tipo de textos? Entonces, en un texto continuo nosotros podemos observar una superestructura del texto, un contenido del texto, una intención comunicativa que presenta el mismo,
un modo de presentación de la información, claro está, y un tema que puede vincularse a ese tipo de texto. También desde lo narrativo podríamos hablar quién habla, si es el narrador o el escritor, los personajes, la persona o el tema, si ya el asunto es más desde lo expositivo o el argumentativo. En el anterior también, si es un escritor, si es argumentativo o expositivo. El contexto, desde qué espacio temporal y lugar nos están hablando. El lenguaje empleado, si es formal, informal, argot, jerga, dialecto, todos esos aspectos contribuyen a la comprensión de un texto. Los recursos estilísticos, qué mecanismos de cohesión para evitar la repetición continua de elementos ha implementado el texto. El uso de verbos, reconocer la dirección de la historia, si nos están hablando el pasado, el presente, el futuro, o si están alternando entre estos diferentes tiempos. Los conectores empleados, cómo se relacionan las diferentes partes del texto en relación a otras entre sí. Entonces aquí tenemos diferentes aspectos que podemos analizar en el texto de modo continuo, o sea, en el texto que ha presentado la información de modo continuo. Aquí tenemos un texto informativo, por ejemplo. Un avión ruso con 71 personas a bordo se estrella cerca de Moscú. Este texto nos está presentando las siguientes inquietudes o nosotros como lectores críticos podríamos hacerle estas preguntas al texto. ¿Por qué es un texto continuo? Partamos de ahí. Por la superestructura, ¿qué tipo de texto es? En el contenido, ¿qué tipo de textos encontramos? ¿Cuál es la intención comunicativa del texto? ¿Cómo está presentada la información? ¿Cuál es el tema del texto? Mire que son preguntas que ayudan, que contribuyen a entender el texto y que surgen precisamente de entender el por qué un texto es continuo. Si respondiéramos a estas preguntas, entonces tendríamos que llegar a posiblemente una información similar a la que les vamos a postular. Porque está escrito en prosa, por eso es que es un texto continuo. Es decir, las oraciones conforman párrafos y estos a su vez conformaron este texto de unos 7 8 párrafos. Es un texto expositivo. Expositivo porque dentro del expositivo está el texto informativo. Nos están informando sobre una situación específica. Se vincula el texto informativo con el descriptivo, porque a la par de que nos están informando, nos están describiendo elementos dentro del texto, ¿cierto? ¿Dónde se dio? ¿Qué fue lo que pasó prácticamente? Y una descripción del sector puede ser una de las opciones que allí tenemos vinculadas. Informar sobre el accidente de un avión ruso, el cual se dio el día 11 de febrero de 2018. Esa es la intención comunicativa del texto. No tiene otra intención diferente a informarnos sobre una situación particular que se presentó con un avión ruso, en el cual pues fallecieron algunas personas lamentablemente. La información en este caso está presentada de manera continua y deductiva, entendiendo por continua el hecho de que está escrito en prosa, claro está como lo acabamos de decir al inicio, y deductiva porque tiene la idea principal de ese texto en el primer párrafo y a partir de él desarrolla diferentes, podríamos decir, argumentos, elementos, componentes del texto que van a sostener o van a terminar de complementar la información que está puesta allí en este primer párrafo como idea central. Y finalmente el tema del que se nos habla y que precisamente está en este primer párrafo es que un avión ruso se estrelló con 71 personas a bordo. Entonces aquí tenemos elementos que podemos presentarle al texto o que podemos interrogarle al texto para definir si es continuo o no. Más allá de eso, inclusive podríamos llegar a este tipo de preguntas, este tipo de razonamientos que contribuyen a entender de manera global el texto. ¿Quién habla o se pronuncia en el texto, por ejemplo? ¿De qué o quién se habla? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué tipo de lenguaje se emplea? ¿Qué recursos cohesivos existen?
cuáles son los verbos y conjugaciones que nos ayudan a entender el tiempo de la información y los conectores. Para responder a estas preguntas, por ejemplo, podríamos decir que quien nos está escribiendo o quien nos está dando la información es un escritor de noticias, diferenciado claramente de un narrador, porque un narrador pues puede tener otro tipo de funcionalidades que no necesariamente. Sabemos que el narrador es una creación ficticia en un texto narrativo, pero un escritor de noticias es una persona real que nos está redactando para hacernos partícipes o para informarnos sobre una situación específica. ¿De qué se nos está hablando? ¿O cuál es el tema de un avión ruso que se estrelló con 71 personas a bordo? La noticia sobre el avión se da en donde, en Rusia. Ese es el espacio, por ejemplo, el lugar de los hechos y el año 2018. Emplea un lenguaje formal, directo, específico y concreto. Es decir, no se presta a ningún tipo de subjetividades ni ambigüedades dentro de la información que nos proponen o nos plantean. Los referentes a lugares, los referentes anafóricos, para no repetir, por ejemplo, Moscú por capital rusa, son construcciones que le dan sentido al texto y que evitan la repetición de los elementos que acabo de mencionar. Esos son elementos cohesivos. Los verbos hacen referencia al pasado, son acciones que ya han sucedido, que están terminadas, que no hay nada que hacer, o que en relación al pasado se hacen referencia a algo previamente a eso. Me refiero a que el avión despegaba antes de estrellarse, pero el estrellarse ya pasó también. Entonces ese tipo de elementos nos están vinculando directamente que la noticia, aunque es relativamente reciente, ya ha pasado. La mayoría de conectores empleados en el texto son para referir a diferentes fuentes y situaciones generales de la noticia. Por lo general, está hablando de testigos y diferentes elementos de estos que proponen o que hablan o que expresan estos testigos. Y adicional también para situarnos muchísimo más en los aspectos cercanos a al lugar de los hechos. Entonces, tenemos aquí un montón de elementos, un grupo de elementos que contribuyen a entender y a definir el por qué el texto es continuo y qué elementos podríamos vincularlo.